La mano de Daniel temblaba mientras sostenía el contrato. 42 años de vida, y ese rol representaba todo lo que había perseguido: el ascenso, el triple salario, la oficina en el último piso con vista a toda la ciudad. Pero cuando firmó con su nombre, sucedió algo extraño. No hubo alivio, no hubo paz, solo un vacío repentino, como si alguien hubiera apagado una luz en su interior. Miró por la ventana del rascacielos y vio las siluetas de miles de personas corriendo por las calles de abajo, todas persiguiendo algo, siempre persiguiendo. Y por primera vez en años, Daniel sintió miedo. No el miedo a perder lo que había logrado, sino el miedo a que nada de lo que había logrado fuera suficiente. Rumi dijo una vez: el deseo es un caballo sin riendas. Cuanto más lo persigues, más huye de ti. Esa noche Daniel no pudo dormir. Miró a su esposa durmiendo a su lado, a la casa silenciosa que le costó la mitad de la vida, a los trofeos polvorientos en las estanterías, y se dio cuenta de que no sentía nada, solo cansancio. Un cansancio tan profundo que parecía surgir de lo más profundo de los huesos. Al día siguiente, se despertó antes del sol, e hizo algo que nunca antes había hecho. Salió de casa sin rumbo, caminó por las calles vacías de la ciudad, viendo despertar al mundo. Y fue allí, en medio de la multitud invisible, que algo dentro de él empezó a gritar: cuanto más tienes, más necesitas, y cuanto más necesitas, menos eres. Daniel se detuvo frente a una ventana. En el interior, los maniquíes vestían ropas muy caras. Tenía el dinero para comprar todo eso, pero yo no quería, no era necesario. Y, sin embargo, me perdí algo que no pude nombrar. Fue entonces cuando un señor mayor, sentado en la acera con una vieja guitarra, empezó a tocar. La melodía era simple, pero había algo en ella que atravesó el pecho de Daniel como una flecha silenciosa. El hombre no pidió nada, simplemente jugó. Y sonríe. Daniel se sentó a su lado, sin decir una palabra, y por primera vez en años, se permitió simplemente existir, sin querer nada, sin buscar nada, solo respira. El viejo dejó de jugar y lo miró. Tienes la mirada de alguien que ha perdido algo, dijo con voz tranquila y profunda. No perdí nada, respondió Daniel a la defensiva. Logré todo lo que siempre quise. El anciano sonrió de reojo. Entonces, ¿por qué tienes los ojos vacíos? Daniel guardó silencio, porque era verdad, lo tenía todo y, al mismo tiempo, nada. Rumi dijo que el alma no se alimenta de los logros, continuó el anciano, se alimenta de presencia. Y tú, amigo mío, llevas mucho tiempo ausente de ti mismo. Aquellas palabras cayeron sobre Daniel como piedra. Intentó responder, pero no pudo. Algo dentro de él se estaba rompiendo, y no sabía si era dolor o alivio. El hombre se levantó lentamente, tomó su guitarra, y comenzó a alejarse. «Espera», llamó Daniel. «¿Cómo dejo de querer?» El anciano se detuvo, se dio vuelta y dijo algo que Daniel nunca olvidaría. «No dejas de querer, aprendes a querer lo que ya tiene». Y desapareció entre la multitud. Daniel se sentó allí en la fría acera mientras la ciudad se despertaba a su alrededor, y por primera vez se dio cuenta de que no estaba corriendo. Fue detenido, y eso lo asustó más que nada, porque detenerse significaba afrontar la pregunta que había evitado toda su vida. Si no persigo nada, ¿quién soy? Rumi escribió: el alma es como un espejo, pero has pasado toda tu vida mirando solo el reflejo del mundo, nunca a ti mismo. Daniel llegó a casa esa mañana de manera diferente. Todavía no sabía qué había cambiado, pero algo dentro de él había despertado, y este despertar fue silencioso, pero absoluto. Su esposa lo notó. ¿Estás bien?, preguntó preocupada. «Lo soy», respondió, pero no sabía si estaba mintiendo o descubriendo una nueva verdad. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a observar su propia vida como si fuera la de un extraño. Cada deseo que surgía, cada deseo que lo atraía, cada ambición que lo consumía, ahora lo veía todo desde la distancia, como si estuviera viendo una película en la que él era protagonista, pero también espectador. Y cuanto más miraba, más notaba algo inquietante. Nunca había querido nada para sí mismo. Todo lo que quería era lo que querían los demás. Todo lo que buscaba era lo que el mundo le decía que debía buscar. Era solo un eco de voces que no eran la suya. Y eso lo rompió, porque significaba que había vivido 42 años siguiendo una vida que nunca fue la suya. Rumi dijo: el mayor robo no es cuando te quitan algo, sino cuando entregas tu alma y ni siquiera te das cuenta. Daniel se encerró en su oficina esa noche y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué. Simplemente dejó que las palabras salieran, y lo que salió fue una confesión brutal. No sé quién soy, no sé lo que quiero, no sé dónde estoy. Y entonces, en medio de esa oscuridad interior, formuló una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y si lo deseas, no fue hecho para saciarse? ¿Y si solo fuera para distraerme de mí mismo? Si sientes algo al escuchar estas palabras, deja un me gusta y suscríbete, porque este viaje apenas comienza
y lo que viene después podría cambiar todo lo que crees sobre ti mismo. 3 días después, Daniel hizo algo que nadie esperaba. Pidió vacaciones. Por primera vez en 15 años. Su esposa estaba confundida. Sus compañeros, desconfiados. Pero necesitaba irse. Necesitaba respirar lejos de la máquina que se lo había tragado. Alquiló una pequeña cabaña en el campo, alejada de todo, sin internet, sin teléfono, solo silencio. Y fue en el silencio donde empezó el verdadero ruido. El primer día, Daniel pensó que se aburriría, pero lo que sintió fue pánico, un pánico extraño, sin nombre y sin forma, como si algo dentro de él estuviera gritando, pero no pudiera oír las palabras. Intentó leer, intentó caminar, solo intentó sentarse y mirar el horizonte, pero nada calmó esa violenta inquietud que subía desde su pecho. Cuando dejas de correr, la verdad te alcanza. Rumi lo sabía. Sabía que los seres humanos no corren porque quieran llegar a alguna parte, sino porque huyen de sí mismos. Y Daniel estaba siendo alcanzado. La segunda noche tuvo un sueño. Soñó que estaba en un desierto infinito, caminando sin dirección. Y frente a él, siempre a unos pasos de distancia, había una figura. No podía ver su rostro, pero sabía que necesitaba alcanzarla. Luego empezó a correr. Corrió hasta quedarse sin aliento, pero la cifra nunca se acercó. Siempre a la misma distancia, siempre fuera de su alcance, hasta que, exhausto, gritó: ¿Qué quieres de mí? Y la figura se detuvo, se volvió lentamente, y Daniel lo vio. Era él mismo, pero no el Daniel de ahora. Este era el niño que había sido a los 7 años, antes de aprender a querer cosas, antes de aprender a competir, antes de aprender a nunca ser suficiente. El niño lo miró con ojos tristes y dijo: «Me abandonaste». Daniel se despertó sudando y con el corazón acelerado, y lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño, porque se dio cuenta de algo devastador. Había pasado toda su vida tratando de impresionar a un padre que nunca lo aprobó. Y ahora, incluso con su padre muerto hacía 10 años, Daniel seguía persiguiendo esa aprobación fantasma. Rumi escribió: «El deseo es solo la sombra de un dolor no curado. No quieres lo que persigues, quieres llenar el vacío que alguien dejó dentro de ti». Durante los días siguientes, Daniel comenzó a desenterrar recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su ser. La vez que tu papá miró tu boleta de calificaciones llena de altas calificaciones y dijo: «¿Por qué no obtuviste sobresalientes?». La vez que ganó un premio en la escuela y su padre ni siquiera apareció en la ceremonia. La vez que dijo: «Te amo, papá», y escuchó: «Los hombres no dicen cosas así». Cada recuerdo era una herida, y cada herida alimentó un deseo. Sé el mejor, gana más, sube más alto, demuestra que fue suficiente, pero nunca lo fue, porque la aprobación que buscaba no estaba en el mundo, estaba en una voz que nunca volvería a hablar. Y fue allí, solo en esa cabaña, donde Daniel comprendió el secreto más cruel del deseo. No quiere el objeto, quiere el amor que el objeto promete traerle. La promoción no se trataba de dinero, se trataba de ser visto. La casa grande no se trataba de comodidad, se trataba de demostrar su valía. El coche importado, la ropa de marca, las cenas caras, nada de eso tenía que ver con el placer. Se trataba de gritarle al fantasma de un hombre muerto: «Mírame ahora, ya soy suficiente». Pero el fantasma nunca miró, porque los fantasmas no tienen ojos. Rumi dijo: «Puedes llenar el mundo entero dentro de ti mismo, y aún así morir de hambre si no aprendes a alimentarte de tu propia luz». Daniel sacó una vieja libreta que había encontrado en la cabaña y empezó a escribir una carta. «No para tu padre, para ti. Querido Daniel, pasaste 42 años intentando ser amado por alguien a quien nunca aprendiste a amar. Y ahora te miras al espejo y no reconoces quién está ahí, porque la persona que creaste fue hecha solo para complacer a los fantasmas. Pero, ¿y si te detuvieras? ¿Qué pasaría si simplemente dijeras: soy suficiente, incluso sin la aprobación de nadie? ¿Seré capaz de hacerlo?». Dejó de escribir, porque no sabía la respuesta, y eso lo aterrorizó, porque significaba que toda la estructura de su vida estaba construida sobre una mentira. Y si derribara esta mentira, ¿quién quedaría? Esa noche, Daniel salió a caminar bajo el cielo estrellado, y por primera vez no miró a las estrellas pensando en logros. Él solo miró, y lo sentí. Sintió el viento frío en su piel, olía a tierra mojada, sintió el peso de su propio cuerpo, el ritmo de su propia respiración, y por un momento, solo un momento, no quiso nada, y fue aterrador, porque sin ganas no sabía quién era. ¿Quién soy yo si no soy mis ambiciones? Fue entonces cuando él escuché pasos, se dio vuelta y vio a una mujer caminando por el camino de tierra. Parecía perdida pero tranquila, como si estar perdido no fuera un problema. «Disculpe», llamó Daniel, «¿necesitas ayuda?». La mujer sonrió. «Eso depende. ¿Puedes ayudarme a encontrar algo que nunca perdí?». Daniel frunció el ceño, confundido. «Eso no tiene sentido».
Lo es si comprendes que la mayoría de las personas se pasan la vida buscando cosas que nunca perdieron. Simplemente olvidaron que siempre estuvieron ahí. Ella empezó a alejarse, pero antes de desaparecer en la oscuridad, dijo, Rumi solía decir que el deseo es como la sed, pero la mayoría de la gente muere de sed junto a un río porque buscan agua en mapas antiguos. Y desapareció. Daniel se quedó quieto y la frase resonó en su interior como una campana. Buscando agua en mapas antiguos. Regresó a la cabaña pero no pudo dormir, porque finalmente entendiste. No estaba persiguiendo el futuro, estaba persiguiendo el pasado, estaba intentando arreglar algo que ya había terminado. Y mientras mirara hacia atrás, nunca vería lo que tenía delante. Rumi escribió, el pasado es una prisión en la que te encierras, y la llave siempre ha estado en tu mano. Pero abrir la puerta significaba perdonar, y perdonar significaba aceptar que algunas heridas nunca sanarían, algunas preguntas nunca serían respondidas, algunas personas nunca dirían «te amo», y que, aún así, necesitaba seguirlo. Daniel se miró en el espejo esa mañana, y por primera vez en años, no vio el fracaso disfrazado de éxito, solo vio a un hombre cansado, herido, pero sigue vivo, y todavía puedo elegir. La pregunta ahora era, ¿elegir qué? Daniel pasó los siguientes días en un estado extraño, algo entre claridad y confusión. Ya no corría, pero tampoco sabía a dónde ir. Era como despertarse en medio de un camino desconocido, y darse cuenta de que el mapa que había seguido toda su vida conducía al lugar equivocado. Empezó a hacer cosas sencillas. Despiértate sin alarma. Prepara tu propio café lentamente, oliendo el aroma. Camine lentamente. Observar el atardecer sin hacerle una foto, sin compartirlo, sin convertir el momento en una prueba de que existió. Y fue doloroso, porque por primera vez estaba presenciando su propia vida, y no le gustó lo que vio. Rumi dijo, el viaje no comienza cuando sales de casa, comienza cuando finalmente miras dentro y ves el desastre que has estado evitando durante años. Una fría mañana, Daniel encontró una pequeña libreta escondida dentro de un viejo cajón de la cabaña. Era de alguien que se había alojado allí antes. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras aún eran legibles. Era el diario de una mujer llamada Clara. Ella escribió, vine aquí porque ya no puedo fingir. Finjo que soy feliz. Finjo que mi matrimonio funciona. Finjo que mi vida tiene sentido. Pero cuando cierro la puerta del dormitorio y miro al techo, siento que me estoy muriendo lentamente, no de tristeza, sino de ausencia, como si me hubiera abandonado hace tanto tiempo que no sé cómo regresar. Daniel dejó de leer. Las manos temblaron. Era como si Clara hubiera escrito sus propias palabras. Siguió pasando las páginas y encontró algo que le hizo dejar de respirar. Hoy entendí algo terrible. No quiero las cosas que digo que quiero. Quiero la sensación de ser querido. Quiero la ilusión de que si logro más, finalmente seré visto. Pero la verdad es que nadie me ve, porque no me veo a mí mismo. Daniel cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho. No conocía a Clara. No sabía si todavía estaba viva, si había encontrado la paz, si había logrado volver en sí. Pero en ese momento sintió una profunda conexión con esa mujer desconocida, porque ambos estaban atrapados en la misma trampa, la ilusión de que la felicidad estaba al otro lado del deseo. Rumi escribió, el deseo te engaña. Promete que cuando llegues allí, todo tendrá sentido, pero cuando llegas, ya ha cambiado de lugar y te das cuenta de que estabas persiguiendo un espejismo. Esa tarde, Daniel decidió hacer algo radical. Tomó una hoja de papel en blanco y escribió una lista. Pero no era una lista de objetivos, era una lista de renuncias, cosas que dejaré de perseguir. 1. Aprobación de personas que nunca me lo darán. 2. La idea de que más dinero me hará sentir seguro. 3. La necesidad de demostrar que vale la pena vivir mi vida. 4. Comparación constante con los demás. 5. La ilusión de que el próximo objetivo finalmente me completará. Miró la lista y sintió algo extraño, miedo, porque renunciar a estas cosas fue como quitarte los pilares que sustentaban tu identidad. Y si él no eran sus ambiciones, no eran sus logros, no era la persona que los demás esperaban que fuera, entonces, ¿quién era él? Fue entonces cuando escuchó un golpe en la puerta. La abrió y encontró al anciano con la guitarra, la misma que había encontrado en la ciudad hace unos días. ¿Cómo me encontraste? Dijo Daniel, sorprendido. El viejo sonrió. No te encontré. Me llamaste. No llamé a nadie. Sí, lo hizo. Cuando finalmente dejaste de correr, tu alma gritó tan fuerte que lo escuché a kilómetros de distancia. Daniel no sabía si reír o llorar. Eso parecía una locura, pero al mismo tiempo tenía sentido. El anciano entró sin ser invitado, dejó su guitarra en un rincón y se sentó en la vieja silla junto a la chimenea. Estás haciendo la pregunta equivocada, dijo, mirando a Daniel con ojos profundos. ¿Qué pregunta? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué llevo que no sea mío?
mío. Daniel se sentó en el suelo, en silencio, porque esas palabras traspasaron algo dentro de él. Pasé mi vida cargando con el peso de las expectativas de mi padre, dijo Daniel con la voz quebrada. Incluso después de su muerte, seguí llevándolo. ¿Y qué pasa cuando te sueltas? No sé. Exactamente. Y es este miedo a lo desconocido lo que te mantiene atrapado. Preferirías llevar un peso familiar que arriesgarte a la libertad del vacío. Rumi dijo, las cadenas más pesadas no están hechas de hierro, están hechas del miedo a quién serás sin ella. El anciano cogió la guitarra y empezó a tocar. La melodía era lenta, casi dolorosa. Cada nota parecía sacar algo del pecho de Daniel, y empezó a llorar. Lloró por los años perdidos, por las versiones de sí mismo que había matado para complacer a los fantasmas, por el niño que había abandonado en nombre de la ambición, para el hombre que podría haber sido, pero que nunca fue. Y el viejo siguió tocando, dejando que la música hiciera el trabajo que las palabras no podían hacer. Cuando terminó, miró a Daniel y dijo, ahora viene la parte más difícil. ¿Qué es? Vas a tener que reconstruir tu vida, pero esta vez, no en función de lo que los demás esperan de ti. Y sí, en base a lo que te pida el alma. ¿Y si no sé lo que pide mi alma? Entonces tendrás que aprender a escucharla, y para ello, es necesario silenciar todas las demás voces. Daniel respiró hondo. ¿Cómo hago eso? El anciano se levantó, cogió la guitarra y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió y dijo, ya has empezado, y desapareció en la noche. Daniel estaba solo otra vez, pero esta vez, el silencio no fue aterrador, fue solo silencio, y en medio de este silencio, escuchó algo. Fue débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Era la voz de su propia alma, susurrando por primera vez en décadas. No necesitas nada más, solo necesitas regresar. Rumi escribió, el alma no te pide logros, te pide presencia, y cuando finalmente llegas, te das cuenta de que nunca necesitaste irte. Daniel se quedó despierto toda la noche, escribiendo, no planes, no metas, solo verdades. Tengo miedo de no ser suficiente, tengo miedo de que me olviden, tengo miedo de descubrir que desperdicié mi vida. Pero el mayor temor de todos es este, ¿qué pasa si, cuando dejo de querer, descubro que nunca hubo nada que lograr? ¿Qué pasaría si la paz siempre estuviera aquí y yo nunca mirara? Cerró el cuaderno y miró por la ventana. El sol estaba saliendo, y por primera vez en 42 años, Daniel no sintió ninguna urgencia, solo curiosidad. ¿Quién seré cuando deje de intentar ser alguien? Esa pregunta no tenía respuesta, pero ahora estaba listo para descubrirlo, y lo que vino después lo cambiaría todo, porque estaba a punto de tomar una decisión que nadie a su alrededor entendería, pero su alma ya sabía que era necesario tomarla. Daniel regresó a la ciudad una semana después, pero el mismo hombre no regresó. Su esposa se dio cuenta de inmediato. Ella lo abrazó en la puerta, pero sintió la diferencia, como si estuviera abrazando a alguien que estaba allí y al mismo tiempo no estaba. ¿Lo que le pasó? Preguntó ella. Me desperté. Dijo simplemente. ¿Qué? De una vida que nunca fue la mía. En los días siguientes hizo algo que sorprendió a todos. Dimitió. Su jefe le ofreció el doble de salario, pero Daniel simplemente dijo, no se trata de dinero, se trata de dejar de cambiar mi vida por cosas que no necesito. Rumi dijo, la libertad no es tener todo lo que quieres, es no necesitar nada que te frene. Luego vendió el auto importado, la casa grande y la ropa de marca. Todo lo que había sido símbolo de éxito se convirtió en peso muerto. Sus amigos pensaron que se había vuelto loco, pero Daniel estaba más lúcido que nunca. Había pasado décadas construyendo una prisión dorada y calificándola de éxito. Una noche, su esposa se sentó a su lado. No sé si puedo hacerte esto, dijo, con la voz temblorosa. Lo sé. Y lo entiendo. Me casé con un hombre ambicioso, y ahora actúas como si nada importara. No es que nada importe, es solo que las cosas equivocadas importaban demasiado. Ella preguntó con la voz entrecortada. ¿Y yo? ¿Fui una de las cosas equivocadas? No. Pero la versión de mí que se casó contigo sí lo era. Te amé desde un lugar vacío. Y ella empezó a llorar. ¿Entonces me dejas? Te estoy liberando. Y liberándome a mí también. Rumi escribió, el amor verdadero no te detiene. Te muestra dónde te has quedado estancado y te da el coraje para salir. Rompieron 2 semanas después. No con ira, sino con una suave tristeza. Y Daniel, por primera vez en años, no intentó arreglarlo. Déjalo ir. Lo tercero fue lo más radical. Daniel empezó a enseñar en las calles, tomó su guitarra y tocó en las plazas, y entre una canción y otra, habló del deseo, del vacío, de la carrera que consume el alma. Poco a poco algunos empezaron a escuchar. Un ejecutivo se detuvo y luego dijo llorando, por primera vez en años, alguien dijo exactamente lo que siento. Una joven influencer confesó, publico mi vida perfecta todos los días, pero cuando apago el móvil, siento que no existo. Daniel la miró con compasión. Rumi dijo que el ego es un espejo roto, refleja 1000 versiones de ti, pero ninguna de ellas es real. ¿Cómo paro? Preguntó.
sollozando. No te detienes de inmediato, paras un poco cada día, eliges un momento en el que existes sin ser visto, y ahí empiezas a recordar quién eres. Fue entonces cuando un señor elegante se acercó y dijo: eres un fraude, estás aquí predicando el desapego, pero todavía estás buscando algo, acabas de cambiar un deseo por otro. Daniel sonrió. ¿Estás seguro? La multitud murmuró sorprendida. Aún llevo ganas, todavía tengo un ego, pero la diferencia es que ahora lo veo, y ver es el primer paso para ser libre. Rumi dijo: la iluminación no es la ausencia de sombras, es el coraje de mirarlas sin miedo. El hombre guardó silencio, luego se sentó y dijo con la voz entrecortada: enséñame. Y Daniel se dio cuenta de algo profundo en ese momento. La transformación no ocurre cuando te vuelves perfecto. Sucede cuando dejas de fingir que ya lo eres. Pasaron las semanas. El grupo alrededor de Daniel creció. No eran seguidores, eran compañeros de viaje cansados de correr, de fingir, de vivir vidas que no eran la suya. Y juntos comenzaron a practicar algo radical: existir sin propósito. Siéntate en silencio sin producir, mirando al cielo sin tomar una foto. Habla sin impresionar. Fue liberador, pero también aterrador, porque cuando dejas de buscar, tienes que enfrentarte a ello, a ti mismo. Rumi escribió: el encuentro más difícil no es con Dios, es con tu propia alma. Daniel empezó a tener sueños en los que volvía a su antigua vida, y sentí placer. Me desperté sudando, asustada, pero luego miraba por la ventana, veía salir el sol y volvía a elegir. Elegí la presencia, la verdad, el silencio, y poco a poco sucedió algo extraordinario. Empezó a sentir alegría, no la ruidosa alegría de los logros, pero el silencio del simple hecho de estar vivo. Rumi dijo: cuando dejas de buscar la felicidad, ella te encuentra. Una tarde, su exmujer apareció en la plaza. Cuando terminó de jugar, ella se acercó. Vine a disculparme por no entender que regresabas, no huyendo. Daniel sonrió. No tenías manera de entenderlo. Yo mismo no lo entendí. Ella se sentó a su lado. Empecé terapia. Mi terapeuta me preguntó: ¿qué haría si nadie estuviera mirando? Y no supe cómo responder. Daniel tomó su mano. Bienvenido al despertar. Es horrible darte cuenta de que vivías en piloto automático. Sí, pero también es liberador. Ahora puedes elegir. Ella lo miró con ojos llorosos. Te extraño, del hombre en el que te estás convirtiendo. Necesitábamos separarnos para que todos pudieran encontrarse. Rumi escribió: a veces el amor más profundo es dejar ir. Ella besó su frente. Gracias por mostrarme que es posible empezar de nuevo. Y se fue. Daniel se quedó allí, sintiendo el viento, y se dio cuenta. No se perdió nada. Finalmente estuvo completo. Esa noche sacó su cuaderno y escribió: pasaste tu vida persiguiendo cosas que creías que te completarían. Y ahora descubrí, ya estabas completo. El deseo nunca se satisface porque no fue hecho para eso. Fue diseñado para distraerte de la única verdad. No necesitas nada más. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. La luna llena iluminó la ciudad. Y sonrió, porque finalmente entendió. El deseo nunca se satisface, porque es solo la sombra de un alma que se ha olvidado de sí misma. Cuando recuerdas, el deseo desaparece. No porque lo logró todo, sino porque se dio cuenta que ya lo tenía. Rumi dijo: la sed solo existe porque has olvidado que siempre has estado bebiendo del río. Daniel tomó su guitarra y tocó. No para nadie, solo para ti. Y por primera vez en 42 años estaba en paz, porque ya no estaba mirando, ya no estaba huyendo, simplemente lo era. Y eso fue suficiente. El deseo es una prisión disfrazada de libertad. Pasamos por la vida creyendo que más nos completará. Pero cuanto más tenemos, más vacíos nos volvemos, porque lo que estás buscando no ha salido. Está dentro. Rumi nos enseñó que el alma se alimenta de la presencia. Cuando finalmente te detienes y vuelves a ti mismo, descubres que estuviste completo todo el tiempo. Si te conmovieron estas palabras, deja tu comentario compartiendo lo que sentiste. Oremos juntos, crezcamos juntos. Y si quieres continuar este viaje, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar, porque el verdadero viaje no es conquistar el mundo, está volviendo a casa, y el hogar eres tú.